Capítulo 2. Recortes y caracoles. Una antigua rima infantil de Mamá Ganso, que data de principios del siglo XIX, habla de la diferencia entre los niños y las niñas. ¿De qué están hechos los niños pequeños? De recortes y caracoles, y rabos de cachorros. De eso están hechos los niños pequeños. ¿De qué están hechas las niñas pequeñas? De azúcar y flores, y toda cosa tierna. De eso están hechas las niñas pequeñas. El poema se escribió en una época cuando se les atribuía cualidades delicadas a las niñas y un comportamiento rudo y violento a los niños. Una época en la que tenían en claro las diferentes fortalezas, roles y responsabilidades de los varones y las mujeres. Insatisfecho con esta clase de estereotipos, el movimiento feminista buscó redefinir la feminidad. Trabajó con miras a minimizar las distinciones y superar las diferencias de roles entre ambos sexos. Promovió la idea de que las mujeres eran fuertes, pujantes e invencibles. Las mujeres no necesitaban de los hombres. No querían ser reprimidas por las definiciones tradicionales de la feminidad, especialmente por los roles de esposa y madre. Las feministas sugerían que los hombres no poseían ninguna cualidad que fuera diferente o única. De hecho, cuando se les comparaba con las mujeres, en realidad eran inferiores. Todo lo que hacen los varones lo pueden hacer mejor las mujeres. Afirmaban que las mujeres no serían iguales a los hombres hasta que pudieran tener el mismo rol y la misma posición que los hombres. Igualdad, insistían, implicaría que los roles fueran intercambiables. Si los roles de los hombres y las mujeres son diferentes, en realidad no son iguales. La cultura moderna ha aceptado la idea feminista de que las diferencias entre el hombre y la mujer son irrelevantes para los roles que asumimos. A diferencia de la época de Mamá Ganso, ahora consideramos a los roles como intercambiables. No importa quién lleva los pantalones. Una mamá puede ser tan buen papá como el padre, un papá puede ser tan buena mamá como la madre. Ahora también consideramos a los roles varón-mujer como maleables. Tratamos de dar forma y definir los roles. La cultura quiere hacernos creer que todas las definiciones de género, relaciones sexuales, matrimonio, maternidad, paternidad y familia son igualmente válidas. Hoy día muchas personas consideran irrelevantes y descartables las diferencias entre hombre y mujer. Como recién casada y madre primeriza, la estrella de televisión Bethany Frankel dijo a la revista People en una entrevista personal: Jason es un padre increíble, está criando a nuestro bebé y le cambia los pañales el 95% de las veces. No hay mujer-hombre en esta relación, excepto por el hecho de que yo tengo senos y el bebé salió de mí. En la cosmovisión feminista moderna se nos permite decidir de qué están hechas las niñas. Podemos decidir por nosotras mismas qué significa la feminidad y qué rol queremos asumir. Basta de mamá ganso. Si lo deseamos, podemos tirar el azúcar y añadir algunos recortes y caracoles a nuestras flores. Aunque la fórmula de recortes, caracoles y rabos para los niños y azúcar y flores para las niñas puede tildarse de infantil, las preguntas planteadas por esta rima para niños son válidas. ¿De qué están hechos los niños pequeños? ¿De qué están hechas las niñas pequeñas? ¿Hay alguna diferencia? Y si la hay, ¿qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Esta semana vamos a ocuparnos de la primera pregunta. ¿De qué están hechos los niños pequeños? Vamos a examinar más detenidamente el Génesis y ver la creación del hombre. Vamos a ver cómo diseñó Dios a los hombres y qué los motiva. En el próximo capítulo y casi todo el resto del estudio nos enfocaremos en las mujeres. Pero para entender qué tenía en mente Dios para nosotras las mujeres es importante que primero entendamos qué tenía en mente para los hombres.
Los niños no están hechos de recortes y caracoles y rabos de cachorros, pero como pronto verás, fueron creados con un propósito y un diseño específicos. Lección 1. Los niños serán niños. Seguramente estás familiarizada con el concepto de la repetición instantánea al ver las competencias deportivas por televisión. Cada vez que sucede algo importante en un partido, un jugador que hace una buena jugada, marca un tanto o comete una falta, por ejemplo, el equipo de producción rebobina rápidamente la jugada, acerca la imagen y muestra la jugada otra vez. Yo he aprendido a apreciar y esperar la repetición instantánea, especialmente desde que mi hijo Matt se fue de casa para jugar hockey profesional. No puedo estar presente en muchos de sus partidos, pero los veo por televisión o internet. Cuando Matt hace algo notable, sé que pasará la jugada otra vez. Así que me acerco a la televisión y presto especial atención. Volver a ver la jugada de cerca y quizás desde diferente ángulo me da una visión más clara de lo que realmente sucedió. Me doy cuenta de cosas que no había visto la primera vez. La repetición me permite analizar todos los detalles. Me permite ver cómo se desarrolló el juego, cómo colaboró Matt a esa jugada y quizás también hasta la expresión de su cara. La primera repetición instantánea está registrada en Génesis, mucho tiempo antes de la época de la televisión o del hockey. Génesis 1 nos da una visión general de lo que tuvo lugar durante los 7 días de la creación. En el capítulo 2 es como si el productor rebobinara la cinta, acercara la imagen y repitiera la mejor jugada del partido de la creación desde un ángulo diferente y en cámara lenta para que los televidentes puedan ver cada detalle. Subtítulo: Interacción personal. En el primer capítulo vimos que el propósito de la creación de cada género es fundamentalmente manifestar la gloria de nuestro Creador. Es el ejemplo perfecto, una especie de parábola que nos enseña acerca de la relación entre Cristo y su iglesia. La realidad de que Dios quería manifestar su gloria a través del varón y la mujer era de suprema importancia. Por lo tanto, es lógico que Él haya sido tan premeditado cuando los creó. Cada detalle era importante. Por eso Génesis 2 nos acerca a la imagen y nos brinda una repetición de cámara lenta. En Génesis 1 vemos que el Señor trajo a existencia la creación mediante el poder de su palabra. Pero en el acercamiento de imagen de Génesis 2 vemos que Él interactuó personalmente cuando creó los sexos. La palabra hebrea para formó es la misma que se usa para referirse a un alfarero que está moldeando la arcilla. Sugiere una actividad artística y de inventiva que requiere habilidad y planificación, un trabajo hecho con sumo cuidado y precisión. ¿Alguna vez has visto trabajar un alfarero? Es fascinante ver el proceso mediante el cual un pedazo de arcilla, sin atractivo, gira, mientras con mucho cuidado es moldeado por las manos del alfarero hasta que lo transforma en la obra de arte que originalmente había previsto y diseñado. Apenas podemos imaginar cómo debió haber sido que Dios tomara simple polvo inanimado de la tierra y que con destreza y cuidado lo transformara en un hombre con infinidad de átomos, células, órganos y sistemas intrincados y complejos, que dejan perplejos a los más brillantes científicos. Y después, qué maravilla que Dios soplara su propio aliento en aquella forma para que el hombre se convirtiera en un ser vivo, un reflejo de su propia imagen. Y más asombroso aún es que Dios no solo se interesó personalmente en la creación de Adán, sino que supervisa la creación de cada ser humano, cada uno con su propia apariencia distintiva, ADN, personalidad, habilidades naturales, etc. Dios no creó los sexos al azar.
Cuando él creó al varón, lo entretejió conforme al diseño que ya tenía en mente. Antes de la creación del mundo, él vio la sustancia sin forma del hombre. Antes de crear las estrellas, los árboles o los peces, la existencia del hombre estaba escrita en el libro de Dios. Cuando todavía no existía el varón ni la mujer, Dios tenía un plan. Él escribió la historia, conocía el final, y cuidadosamente formó al varón y a la mujer para manifestar la gloria de esta historia espectacular. No es de extrañarse que Dios interactuara personalmente cuando creó al varón y la mujer. Puedes estar segura de que nada acerca de los sexos fue creado arbitrariamente o al azar. Volvamos a Génesis y observemos algunos detalles de la creación de Adán que nos brindan un mayor entendimiento del plan de Dios para el varón. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Después lo colocó en un huerto de la tierra de Edén. La palabra hebrea para huerto indica un cercamiento, una parcela de tierra protegida por muros o cercas. Es un área con límites específicos, un lugar protegido del peligro. La parcela estaba en la tierra de Edén, una palabra que muchos eruditos creen que significa deleite. Este espacio designado sería el nuevo hogar del hombre, donde se uniría a su mujer y comenzaría una familia. Todos estos detalles son importantes. Más adelante, en Génesis 2, vemos que cuando el hombre se casa, deja a su familia de origen, con el propósito de iniciar un nuevo grupo familiar. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice el versículo 24. Por lo tanto, cuando Dios puso al primer varón en el huerto, parece que ya tenía ese patrón en mente. Dios estableció al varón en su propio lugar para ser cabeza de un nuevo hogar. La responsabilidad de dejar unirse y formar un nuevo grupo familiar indica que tomar la iniciativa es la característica fundamental del hombre. Dios no quiere que los niños sigan siendo niños. Él quiere que se conviertan en hombres. Quiere que crezcan, que dejen a su madre y a su padre, que se abran camino, formen un nuevo hogar y se conviertan en los hombres que Dios creó. Lección 2. Hombres trabajando. Cada vez que Cynthia Wood pasaba junto a un letrero que decía hombres trabajando en la ciudad de Atlanta, se fastidiaba. La señora Wood, fundadora y editora de la revista profesional para mujeres Pink, consideraba que esos letreros eran una forma sutil de discriminación. Después de todo, no solo los hombres trabajan, las mujeres también. Un día la policía se presentó a la puerta de la señora Good para investigar acerca de una denuncia en su contra por haber estropeado uno de los letreros con pintura en spray y haber escrito en letra grande y llamativa "¿Y qué?" sobre las palabras hombres trabajando. Aunque no admitió haber pintado el graffiti, procedió a presentar quejas sobre los letreros sexistas al comisionado de obras públicas, al alcalde de Atlanta y al gobernador de Georgia. En respuesta a sus quejas y a pesar del costo, Atlanta pintó por toda la ciudad letreros que decían "trabajadores" o "trabajadores adelante". Lo que es más, posteriormente los funcionarios del Estado exigieron a los contratistas privados que quitaran todos los letreros que dieran a entender que el trabajo solo lo realizaban hombres. No contenta con haber iniciado una campaña por la neutralidad de género solo en Atlanta, la editora y precursora de esta campaña llevó la causa a toda la nación. Debido a la acción de Cynthia Wood, los letreros de hombres trabajando ya son cosa del pasado. Hoy día muchos podrían considerar ofensivos los letreros de hombres trabajando y muchos podrían también considerar ofensiva la Biblia, porque desde el principio la Biblia ha puesto todo tipo de letreros de hombres trabajando. Dios le dio a los hombres una responsabilidad de trabajar que es exclusiva de lo que significa ser hombre. El trabajo es un aspecto esencial de la masculinidad, mientras no lo es de la feminidad. No me malinterpretes, no quiero decir que las mujeres no trabajan, o que no pueden trabajar, o que no quieren trabajar, o que nunca deberían trabajar fuera de la casa.
Eso sería absurdo y no es lo que la Biblia enseña. Voy a ser clara y directa al respecto. Lo que sí significa es que el hombre y la mujer son diferentes. Como parte del diseño de Dios, los varones están vinculados al trabajo, mientras que las mujeres están vinculadas al hogar y a las relaciones. Obviamente, eso no significa que la mujer sea incapaz de trabajar o que el hombre sea incapaz de llevar adelante un hogar y de relacionarse, o que nunca hacen estas cosas. Solo significa que Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes inclinaciones naturales y ámbitos de responsabilidad. El hombre fue creado con una responsabilidad única de trabajar para suplir las necesidades de su familia, y la mujer fue creada con una responsabilidad única de abrigar y cultivar las relaciones familiares. Seguiremos hablando del rol de la mujer más adelante, pero por ahora vamos a regresar a Génesis para ver cómo Dios creó al varón con la responsabilidad exclusiva de ser proveedor. Subtítulo: a trabajar. La palabra bíblica traducida como trabajar, del hebreo abad, es la palabra que comúnmente se usa para labrar la tierra o para otra labor. Implica servir a otro más que a uno mismo. También describe a menudo el servicio de los sacerdotes en la adoración. El trabajo que Dios le asignó al hombre no era para que el varón ganara dinero y lo gastara egoístamente en el último aparato, dispositivo o videojuego de moda. Tampoco era para que el varón adquiriera poder, no era para que obtuviera prestigio ni para su desarrollo personal. No, Dios quería que el varón trabajara abnegadamente a favor de su familia. Dios encargó al varón que usara sus fuerzas para suplir las necesidades de su familia, un rol que las escrituras afirman en pasajes como 1 Timoteo 5:8. Ser el proveedor físicamente, espiritualmente y de otras maneras es un aspecto esencial del varón. Trabajar para suplir las necesidades de otros, especialmente las de su familia, es parte integral de lo que significa ser hombre. Los investigadores reportan que los hombres sufren mayores niveles de depresión y estrés que las mujeres durante los periodos de desempleo. Algunos argumentan que solo es cuestión de superarlo, que se dejen de aferrar a los roles tradicionales y que aprendan a estar contentos en la casa cuidando a los niños. Pero Génesis dice que no es tan simple. Los roles de género no son arbitrarios, sino el eje central de cómo Dios nos creó. Conforme a su diseño, el concepto de hombres trabajando es correcto y positivo. Subtítulo: proveedor y protector. En Génesis 2:15, Dios mandó al varón que labrase el huerto y lo guardara. Además de trabajar, Dios quería que guardara el huerto. Guardar deriva de una palabra hebrea que significa estar a cargo. Significa mantenerse, proteger y cuidar. Implica atender y proteger a las personas y la propiedad. Bajo el cuidado de... Significa mantener, proteger y cuidar. Implica atender y proteger a las personas y la propiedad bajo el cuidado de alguien. Guardar va más allá de una protección física, incluye una protección espiritual. Dios creó al varón para ser protector. Le dio la capacidad y la tendencia de defender. El varón es quien peleará con el enemigo, mostrará estoicismo y protegerá a los que están bajo su cuidado. Es su responsabilidad procurar el bienestar de su familia y mantenerla a salvo. Ser protector es parte integral de lo que significa ser hombre. Capítulo 3. El que lleva los pantalones. Antes que Dios creara una mujer para Adán, parece que el Señor quería enseñarle algunas de las responsabilidades que implican ser varón. En el capítulo anterior vimos que Dios puso al varón en un hogar, el huerto del Edén, y le dio responsabilidad de suplir las necesidades de su familia y protegerla. También dijimos que es un reflejo de lo que Cristo hace por su esposa.
De acuerdo con Efesios 5, el Señor quiere que los hombres sustenten y cuiden a su esposa, así como Cristo hace con la iglesia. Sustentar es alimentar, que el otro crezca. Significa suplir lo que la persona necesita para florecer y prosperar. Sustentar indica que la provisión del varón va más allá de lo físico, no alcanza con traer el pan a casa. También debe sostener, apoyar y suplir las necesidades espirituales de quienes están bajo su cuidado. Cuidar es mantener o proteger atentamente, valorar, tratar con delicadeza y cuidado. Cuidar a alguien implica tener un interés personal por esa persona y preocuparse por su protección. La palabra griega significa literalmente abrigar. Dios creó al varón para proteger y abrigar a la mujer, mantenerla a salvo del mal tanto física como espiritualmente. La instrucción del Nuevo Testamento para el varón de sustentar y cuidar a su esposa guarda una estrecha relación con la responsabilidad original que Dios le dio al varón en el huerto. Sustentar se refiere a la responsabilidad del varón de suplir las necesidades de su familia, mientras que cuidar se refiere a su responsabilidad de protegerla. El varón es responsable ante Dios de sustentar, suplir la necesidad de y cuidar, proteger a aquellos que están bajo su responsabilidad. Su primera responsabilidad es hacia su esposa. Pero este cargo también se extiende de manera general a la actitud que los hombres deben tener hacia todas las mujeres. Es un aspecto importante del diseño divino de Dios para ellos. Ser protector y proveedor es parte integral de lo que significa ser hombre. Como una mujer soltera, la escritora Nancy está especialmente agradecida por los hombres que son caballeros, por los hombres que me han ayudado amablemente a colocar mi maleta en el compartimento superior de un avión, por el hombre que revisó que las cerraduras de mi puerta estuvieran bien cerradas cuando se quedó con su esposa en mi casa una noche, por el asesor financiero que a pedido de su esposa me ofreció ayuda en algunas cuestiones financieras, por los hombres que junto a sus esposas toman tiempo para orar por mí o darme algún consejo o alguna ayuda práctica. Tristemente muchos hombres no son tan considerados y desinteresados, como es cierto también de muchas mujeres. Esto es motivo de desaliento y dolor para algunas mujeres. Pero no debería sorprendernos. Génesis presenta el diseño original de Dios antes que el pecado entrara al mundo y echara todo a perder. El ideal de Dios para los hombres y las mujeres nunca se logrará perfectamente en un mundo caído. Sin embargo, a través de la obra de Cristo en la cruz, tanto hombres como mujeres pueden ser redimidos y encontrar gracia para vivir conforme al diseño divino. Subtítulo: Da sustento y guía. Génesis nos muestra que hay una responsabilidad espiritual exclusiva y también un elemento de autoridad asociado con lo que significa ser hombre. Dios sabía que más adelante crearía a la mujer como una perfecta contraparte del varón. Pero antes de crearla se tomó el tiempo de enseñar al varón y darle una instrucción espiritual. Dios le comunicó su instrucción directamente al varón, y al parecer le correspondía al varón transmitir la instrucción espiritual de Dios a su esposo. Eso no sugiere que ella no tuviera su propia relación personal con Dios, pero sí indica que como líder de su hogar el varón tenía la responsabilidad exclusiva de aprender y entender los caminos del Señor. Eso era para que pudiera cumplir su propósito de velar espiritualmente por su mujer y protegerla. La supervisión espiritual es parte integral de lo que significa ser hombre. Por favor, no me malinterpretes. El hecho de que el hombre tenga una responsabilidad espiritual exclusiva no exime a la mujer de su propia responsabilidad espiritual. Cuando Satanás tentó a Eva, ella era responsable ante Dios de conocer y obedecer sus instrucciones. Pero Dios espera que los hombres carguen con esa responsabilidad espiritual de su familia de otra manera, no como la responsabilidad que deben asumir las mujeres. Dios sabía que iba a crear a la mujer. Nuestro Creador no estaba buscando desesperadamente la pareja adecuada para el varón de entre los animales, ni estaba preocupado por si no encontraba la indicada entre ellos. No, las mujeres fueron
también formaban parte de su plan antes de la fundación del mundo. Dios sabía que crearía a la mujer de una costilla que extraería del costado del hombre. Así que, ¿por qué razón haría Dios participar al hombre en ese exhaustivo ejercicio de poner nombre a los animales? La tarea hubiera ido más rápida con la ayuda de una mujer. ¿Qué propósito tendría Dios en mente? La tarea de ponerle nombre a cada animal parece haber sido una especie de entrenamiento para Adán. Ponerle nombre a algo es ejercer autoridad sobre ello. El Señor quería que el hombre aprendiera a ejercer autoridad de manera piadosa. Quería que el hombre aprendiera a ocuparse de otros, no solo de sí mismo, que aprendiera a servir y a ejercer autoridad con delicadeza, amabilidad, sabiduría y mucho cuidado. Ejercer un liderazgo piadoso es parte integral de lo que significa ser hombre. Eso no quiere decir que la mujer no tenga autoridad o responsabilidad de liderazgo. Génesis 1 indica que Dios les dio dominio sobre la tierra a los hombres y mujeres en conjunto. Pero el hecho de que Dios le diera específicamente al varón la responsabilidad de poner nombre a los animales indica que le dio al varón una autoridad única y distinta que no es intercambiable con la autoridad de las mujeres. Lección 4. El hombre de la casa. ¿Recuerdas la tarea de Adán de ponerle nombre a cada animal? En la lección pasada aprendimos que Dios puso al varón a prueba con este ejercicio de entrenamiento antes de crear a la mujer. Parece ser que Dios quería enseñar al varón cómo ejercer autoridad de una manera piadosa. El varón tenía que aprender que llevar los pantalones significa servir al otro con abnegación y amor. Necesitaba aprender qué significa ser hombre antes de estar listo para relacionarse con la mujer. Pero creemos que el proceso de entrenamiento tenía otro propósito también. El largo proceso de poner nombre a los animales seguramente hizo que Adán tomara conciencia del profundo anhelo de su corazón. Le hizo ver la falta de una ayuda idónea. Quizás Dios quería que el varón vislumbrara la gran importancia de su última y tan magnífica obra antes de tomar a la mujer del costado de Adán. Quizás Él quería que Adán sintiera un fuerte anhelo, amar y desear un alma gemela con la misma pasión que Cristo siente por su futura esposa. En las palabras de Agustín, Cristo cumplió lo que se había manifestado en Adán. Porque cuando Adán estaba dormido, Dios le extrajo una costilla y creó a Eva. Del mismo modo, mientras el Señor yacía sobre la cruz, traspasaron su costado con una espada, de donde nació la iglesia. Pues la iglesia, la esposa de Cristo, fue creada de su costado, como Eva fue creada del costado de Adán. Saber que Dios creó al hombre y a la mujer para manifestar la historia de amor cósmico de Cristo y la iglesia nos ayuda a entender nuestro diseño divino. Como señalamos anteriormente, lo que somos como varón y mujer tiene poco que ver con nosotros mismos y mucho que ver con Dios. Finalmente, la razón por la que existen los roles de género es para dar a conocer mejor a Dios. La unión de pacto entre el hombre y su esposa es una ilustración tangible de cómo es la relación personal con Dios. Dios pudo haber creado al varón y a la mujer exactamente al mismo tiempo y de la misma manera. Pudo habernos dado roles idénticos, pero no lo hizo. Primero creó al varón y le encargó la tarea exclusiva de proteger, sustentar y guiar. Podrías pensar que el hecho de que Dios creara primero al varón es insignificante e intrascendente, pero la Escritura enseña lo contrario. Como la mayor de 7 hermanos, tengo un especial sentido de la responsabilidad de dar un buen ejemplo y de ejercer una sabia influencia en mi familia. En la Escritura, la posición del primer hijo tiene aún más importancia. El primogénito tenía un rol singular, particularmente en las familias judías. Era el de mayor jerarquía después del padre y cargaba con el peso de la autoridad del padre. Era el responsable de la supervisión y el bienestar de la familia. Por su responsabilidad adicional de liderazgo, recibía una parte adicional de la herencia de su padre. El primogénito era el representante de la descendencia de la familia. Israel recibió el nombre figurativo de primogénito de Dios. Cuando Faraón obstinadamente no dejó ir a Israel, el Señor mató a los primogénitos de Egipto, excepto aquellos que habían sido redimidos por la sangre del Cordero.
De ahí en adelante todo varón primogénito de los israelitas tenía que ser redimido. El hijo mayor representaba a todos sus hermanos y hermanas. Su redención implicaba la redención de todos ellos. Ser el primogénito no indica que el hombre sea mejor que la mujer. De hecho, no tiene nada que ver con méritos del hombre. El simbolismo refleja y señala algo mucho más importante. Jesucristo es el primogénito, es el eterno de Dios, el primogénito de toda creación. La Escritura explica que Él precede a la creación y por lo tanto tiene autoridad sobre todo lo creado. Como el eterno primogénito, Cristo define la posición del primogénito. La posición y el rol de un hombre primogénito en la cultura hebrea señala la posición y el rol de Cristo, como lo hace la posición del esposo en el matrimonio. Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. El varón fue el primogénito de la raza humana. El varón cargó con el peso de la responsabilidad de la supervisión y el bienestar de la familia humana. Él era el representante. Dios colocó el manto del liderazgo exclusivamente sobre sus hombros. El Nuevo Testamento confirma el hecho de que el estatus del hombre primogénito era importante y que tenía implicaciones permanentes para el liderazgo del hombre en el hogar y la iglesia. Insistimos en que esto no tiene nada que ver con los méritos, el valor o la superioridad del hombre, sino con manifestar la gloria de Dios y la naturaleza de la relación de Cristo con su iglesia. Dios creó al varón para que sea el hombre de la casa, la cabeza de la familia, para señalar la relación de Jesús que Jesús tiene con la iglesia, que es la familia de Dios. Lección 5. ¿El rey del castillo? El montículo de nieve sobre el patio de recreo era perfecto para poder divertirse. En la escuela primaria a la que asistía en Canadá, era lo que me encantaba hacer a la hora del recreo. Cuando sonaba la campana, el primer niño o niña que llegaba a la cima era el rey. Los demás se quedaban todos juntos en la base del montículo y esperaban su turno para poder conseguir la posición del rey. Uno a uno subíamos hasta la cima a pelear por esa posición. Al terminar la pelea, uno prevalecía y el otro bajaba con golpes en los brazos y las piernas, con sus guantes, bufanda y gorro cubiertos de nieve. Y con los brazos en alto, el niño que había logrado quedarse en la cima ejercía su derecho de presumir por su victoria y burlarse diciendo: yo soy el rey del castillo y ustedes no. Son todos unos perdedores. El rey del castillo es un juego de niños, pero tristemente refleja la idea tergiversada que muchos adultos tienen acerca de la autoridad. Las posiciones de autoridad se consideran que son las mejores posiciones y las más envidiables. Todos quieren ser el rey. El rey está en una posición de importancia. El rey está en mejor posición. El rey tiene más poder. El rey domina. El rey hace lo que quiere. Tiene todos los privilegios. Todos le sirven. Tiene en poco a los demás. Da órdenes a todos. Señorea sobre todos. Y arrogantemente fuerza a otros a atender todos sus caprichos. No se preocupa en absoluto por sus subordinados. En comparación con él, todos son unos perdedores. Esta perspectiva distorsionada de la autoridad ayuda a explicar por qué tantas personas se escandalizan ante la sugerencia de que Dios asignó a los hombres una posición de autoridad en el matrimonio y en la iglesia. Pero Jesús reprendió fuertemente a sus discípulos por ver la autoridad como un derecho a dominar o buscar sus intereses personales. Según palabras de Jesús, esta perspectiva es una manera pecaminosa y pervertida de ver la autoridad. En respuesta al pedido de Santiago y Juan de conocer su lugar en el reino de los cielos, Jesús les enseñó que la verdadera grandeza viene de servir, no de buscar egoístamente una posición de autoridad. Nadie hereda el derecho de reclamar una posición de autoridad. El Padre asigna tales posiciones. Jesús sabía esto. Aún la autoridad de Cristo le fue delegada por Dios al Padre. Por Dios el Padre. La Biblia enseña que toda la autoridad le pertenece legítimamente a Dios. Cualquier autoridad legítima que las personas ejercen es otorgada por Dios y deben dar cuentas a Él por cómo la usan. La autoridad no debe usarse para beneficio personal ni como una demostración de poder.
sino para servir obedientemente al Dios que nos asignó la tarea de servir en dicha posición, en la misma actitud que el mismo Cristo demostró. Jesús enseñó que la autoridad no es una cuestión de derechos, sino de responsabilidad. No tiene que ver con recibir, sino con dar. No tiene que ver con egoísmo, sino con abnegación. No está enfocada en uno mismo, sino en los demás. No es el derecho de exigir que nos sirvan, sino la responsabilidad de servir a otros. La autoridad es una responsabilidad de mucho peso que demanda una obediencia radical a aquel de quien proviene toda autoridad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. La Escritura advierte a aquellos que están en dicha posición que recibirán mayor condenación, según Santiago 3:1. Jesús quería que sus discípulos comprendieran que la verdadera grandeza no está determinada por qué tan alto se encuentra una persona en la escala jerárquica. No tiene que ver con cuánto poder ejerce una persona. Por el contrario, tiene que ver con cuánta humildad se somete una persona a Dios y sirve a otros. Subtítulo: Compórtate como un hombre. Hoy día la masculinidad se encuentra en crisis. En los últimos años un elevado número de recursos seculares ha llamado la atención al tema. En artículos como El fin de los hombres, La decadencia de los hombres, La muerte de los machos, y en libros con títulos como ¿Tienen algo de bueno los hombres? Y Compórtate como un hombre. ¿Cómo se ha convertido a los hombres en niños? ¿Cómo ha convertido a los hombres en niños el auge de las mujeres? Esta tendencia editorial revela que la sociedad está sintiendo profundamente la desintegración de la masculinidad. Hay un reconocimiento creciente de una falta de proliferación de los hombres. El entorno cultural, ideológico y económico de hoy no muestra lo mejor de ellos. Aún los no cristianos están llamando a los hombres a comportarse como hombres. De acuerdo con la Biblia, la masculinidad y la feminidad son condiciones esenciales, no secundarias de nuestra personalidad. Tristemente, en el intento de promover la igualdad entre hombres y mujeres, nuestra cultura ha despreciado la importancia excepcional de cómo Dios nos crió. En consecuencia, ahora tenemos a toda una generación que tiene poco sentido de la belleza, el valor y la importancia de su masculinidad y feminidad. Como dice el pastor John Piper, en la actualidad, la confusión sobre el significado de la personalidad sexual es epidémica. La consecuencia de esta confusión no es una armonía libre y feliz entre personas de libre género que se relacionan sobre la base de capacidades abstractas. Las consecuencias son más divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, mayor incomodidad social, más dolor emocional y suicidios que vienen acompañados de la pérdida de la identidad dada por Dios. Todo este capítulo hemos estado estudiando sobre el diseño de Dios para el varón. Dios ha creado al varón con la responsabilidad única de guiar, suplir las necesidades y proteger. Esto no quiere decir que el varón deba ser el rey del castillo o asumir una posición más favorable que la mujer, sino que el liderazgo, la provisión, la protección y una iniciativa responsable son vitales e indispensables para ser el hombre que Dios creó. La definición de John Piper sobre la masculinidad lo resume muy bien. El aspecto central de la masculinidad madura es el sentido de una responsabilidad benévola para guiar, proveer y proteger a las mujeres adecuadamente según las diversas relaciones del hombre. En otras palabras, la manera como el hombre se relaciona con su esposa, hermana, hija, colega o amiga podrán variar, pero todas estas relaciones reciben información e influencia de quién es él como hombre. La masculinidad significa que él acepta una responsabilidad benévola para ofrecer una adecuada guía, provisión y protección a las mujeres que lo rodean. Fin del capítulo 2.